Hola, les saluda Carla Paredes del Departamento de Salud del Condado de Fairfax. A través de este video deseo explicarles cómo cambiar el idioma en YouTube. Sabemos que nuestra comunidad necesita información actualizada sobre la enfermedad del coronavirus, también conocida como COVID-19. Aquí le mostramos cómo puede ver los videos del Condado de Fairfax en español. Por favor, vaya a su página de preferencia y coloque en la barra de búsqueda www.youtube.com. Al desplegarse la página de YouTube, por favor coloque en el área de búsqueda Condado de Fairfax COVID-19. El menú se desplegará y usted va a poder ver una serie de videos y usted puede escoger el de su preferencia. Hagamos el ejercicio, escojamos uno. Usted puede detener el video, luego ir al icono de configuración, hacer clic en el icono, buscar en subtítulos, escoger los subtítulos en inglés autogenerados, luego va de nuevo al área de subtítulos autogenerados y busca Auto Translated. Al momento de hacer clic en ese icono, usted puede mover su cursor hacia abajo y buscar el idioma español. Al encontrarlo, solo debe hacer clic en el icono de español. En ese momento se va a cambiar el idioma de los subtítulos a español. Es posible que no se proporcione una traducción perfecta, así que si tiene alguna pregunta, contáctenos al 703-267-3511 o envíe un correo electrónico a fairfaxcounty.covid@fairfaxcounty.gov.